Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y con muchísima energía, porque hoy les traigo un vídeo que... va a dar mucho de qué hablar. Ya vieron el título, ¿verdad? Hande Erçel. Kerem Bürsin. Decisión impactante. Reacción. Drama. De todo un poco. Hoy vamos a desmenuzar todo, absolutamente todo, sobre la última noticia que ha sacudido a la farándula turca y a todos los fans de Anderem alrededor del mundo. Vamos a analizar la decisión que ha tomado Hande, cómo ha impactado a Kerem, si es que realmente le ha impactado, que ya veremos, y qué significa todo esto para el futuro de sus carreras y, por supuesto, para nuestras fantasías de que algún día vuelvan a estar juntos. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, y prepárense porque este vídeo viene cargado de información, análisis, especulaciones y, ¿por qué no?, un poco de drama sano. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me llamo Tu Nombre y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona: series turcas, chismes de celebridades, belleza, viajes. De todo un poco. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Créeme, te vas a divertir. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una de las más comentadas y queridas de los últimos años. Desde que se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. La pantalla explotaba con su romance y rápidamente esa química traspasó la ficción y se convirtió en realidad. No éramos los únicos que lo veíamos, hasta los camarógrafos lo notaban. Las miradas, las sonrisas cómplices, los roces accidentales. Todo gritaba amor. Todos fuimos testigos de su romance, desde sus escapadas románticas hasta sus publicaciones llenas de amor en redes sociales. Nos enamoramos de su amor, de su complicidad, de sus sonrisas. Éramos muchos los que soñábamos con un final feliz para esta pareja de ensueño. ¿Quién no recuerda esa foto de las vacaciones en las Maldivas? El paraíso hecho pareja. O esos mensajes de cumpleaños llenos de cariño y admiración mutua. Parecía un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre salen como uno las planea. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación. Rumores que lamentablemente terminaron confirmándose con el anuncio de su separación. Fue como si el mundo se detuviera por un momento. Recuerdo haber estado navegando por Twitter y ver el hashtag #HandeKerem terminando. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. La ruptura fue un golpe duro para todos sus fans. Muchos no querían creerlo, otros se negaban a aceptarlo. Se especuló mucho sobre las razones de la separación: diferencias irreconciliables, presiones laborales, agendas incompatibles. La verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Fuentes cercanas a la pareja mencionaron el estrés de la fama y las constantes especulaciones de la prensa como factores contribuyentes. También se habló de una posible falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, ya que ambos estaban en la cima de sus carreras. ¡Ay, el precio de la fama! Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han protagonizado nuevos proyectos, han viajado, han conocido a otras personas. Hande, por ejemplo, ha continuado cosechando éxitos en series como Bambaşka Biri, consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha participado en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y talento en diferentes idiomas y formatos. Pero a pesar del tiempo que ha pasado, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de muchos, y cada noticia que sale a la luz sobre alguno de los dos genera una ola de comentarios y especulaciones. El fantasma de Anderem siempre está presente. Y es aquí donde entramos de lleno en el tema central de este vídeo: la decisión de Hande Erçel y la supuesta reacción de Kerem Bürsin. ¿De qué decisión estamos hablando? Pues, mis amores, estamos hablando de la decisión de Hande de mudarse a Hollywood. Prepárense para el drama. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel, nuestra querida Eda YLDZ, está planeando dar el salto a la meca del cine.
Y esto, obviamente, ha generado muchísima expectación y ha provocado una gran cantidad de reacciones, sobre todo en lo que respecta a su expareja, Kerem Bürsin. ¿Será que Kerem se siente amenazado por el éxito de Hande? ¿O estará feliz por ella? Las apuestas están abiertas. Pero antes de analizar la supuesta reacción de Kerem, vamos a hablar un poco más sobre la decisión de Hande. ¿Por qué Hollywood? ¿Qué la motiva a tomar esta decisión? ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Será que busca nuevos horizontes? ¿O simplemente quiere conquistar el mundo? La verdad es que Hande Erçel es una de las actrices turcas más populares y exitosas del momento. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una estrella internacional. Ha protagonizado numerosas series y películas que han sido un éxito rotundo en Turquía y en otros países. Sen Kalkap fue un fenómeno global, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. Hande se convirtió en un icono de estilo y belleza, y su cuenta de Instagram se llenó de seguidores de todas partes del planeta. Y ahora, parece que Hande quiere probar suerte en Hollywood. Quiere expandir sus horizontes, quiere trabajar con nuevos directores y actores, quiere llegar a un público aún más amplio. Y sinceramente creo que tiene todo el potencial para triunfar. Hollywood está ávido de caras frescas y talento internacional. Y Hande tiene ambos en abundancia. Hande tiene talento de sobra, es una mujer ambiciosa y trabajadora, y tiene una gran base de fans que la apoyan incondicionalmente. Además, su belleza exótica y su encanto natural la hacen perfecta para el mercado americano. Su rostro es versátil y puede adaptarse a diferentes roles y personajes. Imaginen a Hande en una película de acción o en una comedia romántica. Sería un éxito asegurado. Se rumora que Hande ya ha estado en conversaciones con algunos productores y directores de Hollywood, y que incluso ha recibido algunas ofertas interesantes. Se habla de que podría participar en una serie de televisión o en una película de acción. Pero por ahora, todos son rumores. Pero donde hay humo, hay fuego. Fuentes cercanas a la actriz han confirmado que está tomando muy en serio esta posibilidad, y que está dispuesta a trabajar duro para alcanzar sus metas. Lo que sí es cierto es que Hande está tomando clases de inglés y está trabajando en su acento para poder desenvolverse con soltura en el mundo de Hollywood. Está invirtiendo tiempo y esfuerzo en prepararse para este nuevo desafío, y eso demuestra que se lo está tomando muy en serio. No es fácil aprender un nuevo idioma, pero Hande está decidida a superar este obstáculo. Además, está trabajando con un entrenador personal para mantenerse en forma y prepararse físicamente para cualquier papel que requiera acción o exigencia física. Ahora bien, ¿qué hay de Kerem Bürsin? ¿Cómo ha reaccionado a la noticia de que Hande se muda a Hollywood? ¿Está contento por ella? ¿Está triste? ¿Le da igual? Aquí viene el salseo. La verdad es que la información sobre la reacción de Kerem es bastante escasa. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto, ni ha publicado nada en sus redes sociales que haga referencia a la decisión de Hande. Un silencio ensordecedor. Pero como sabemos, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Y el hecho de que Kerem no haya dicho nada al respecto ha generado aún más especulaciones. Las redes sociales están que arden con teorías y conjeturas. Algunos dicen que está contento por Hande y que le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Otros dicen que está dolido porque la partida de Hande a Hollywood significa que las posibilidades de una reconciliación son prácticamente nulas. Y otros simplemente dicen que no le importa en absoluto lo que haga Hande. Hay para todos los gustos. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Kerem sabe lo que realmente siente y piensa sobre la decisión de Hande. Pero basándonos en lo que sabemos de su personalidad y de su relación pasada, podemos hacer algunas conjeturas. Vamos a jugar a ser detectives. Kerem siempre ha sido un hombre muy reservado en lo que respecta a su vida personal. No le gusta exponer sus sentimientos en público y prefiere mantener un perfil bajo. Así que no es de extrañar que no haya hecho ninguna declaración sobre la decisión de Hande. Es su estilo. Siempre ha sido muy discreto y cuidadoso con su imagen pública. Pero al mismo tiempo sabemos que Kerem siempre ha sido un hombre muy caballeroso y respetuoso. Siempre ha hablado maravillas de Hande y ha demostrado que le tiene un gran cariño y admiración.
Así que es probable que esté contento por ella y que le desee lo mejor en esta nueva aventura. Es un caballero. Siempre ha elogiado el talento y la belleza de Ande. También es posible que sienta un poco de nostalgia al ver que Ande se aleja aún más de su vida. Después de todo, vivieron momentos muy especiales juntos y compartieron una relación muy intensa. Pero al mismo tiempo es probable que entienda que Ande necesita seguir adelante con su vida y buscar su propio camino. Es humano. Es natural sentir un poco de tristeza al ver que alguien a quien quiere se aleja. En definitiva, creo que la reacción de Kerem a la decisión de Ande es una mezcla de sentimientos. Está contento por ella, siente un poco de nostalgia, pero también entiende que cada uno no tiene que seguir adelante con su vida. Un cóctel de emociones. Es una situación compleja y es difícil saber qué está pasando por su cabeza. Y ahora vamos a analizar qué significa la decisión de Ande para el futuro de sus carreras y para nuestras fantasías de que algún día vuelvan a estar juntos. Aquí viene la parte más interesante. La verdad es que la partida de Ande a Hollywood podría tener un impacto significativo en su carrera. Si logra triunfar en el mercado americano, podría convertirse en una estrella internacional aún más grande de lo que ya es. Podría protagonizar películas y series de gran presupuesto, trabajar con los mejores directores y actores del mundo, y ganar una gran cantidad de dinero. El cielo es el límite. Hollywood es la plataforma perfecta para catapultar su carrera a la estratosfera. Pero también existe el riesgo de que no logre adaptarse al mercado americano y que su carrera se estanque. Hollywood es un mundo muy competitivo y no es fácil abrirse camino. Además, Ande tendría que aprender a desenvolverse en un idioma y en una cultura diferentes, lo que podría ser un desafío. No todo es color de rosa. La competencia es feroz y hay muchas actrices talentosas buscando una oportunidad. En cuanto a Kerem, la decisión de Ande podría tener un impacto menor en su carrera. Él ya es un actor muy popular y exitoso en Turquía, y tiene una gran base de fans que lo apoyan incondicionalmente. Pero también es cierto que la partida de Ande a Hollywood podría significar que las oportunidades de trabajar juntos en el futuro sean aún más escasas. Adiós a las colaboraciones. Sería una pena no volver a verlos juntos en la pantalla. Y por último, ¿qué significa todo esto para nuestras fantasías de que algún día vuelvan a estar juntos? Pues la verdad es que la partida de Ande a Hollywood reduce aún más las posibilidades de una reconciliación. La distancia física, las agendas incompatibles y las nuevas oportunidades profesionales hacen que sea muy difícil que vuelvan a estar juntos. Una triste realidad. La distancia es un factor importante y las agendas de ambos son cada vez más complicadas. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y aunque las probabilidades sean escasas, siempre existe la posibilidad de que el destino los vuelva a unir. Después de todo, el amor es un misterio y a veces nos sorprende de las formas más inesperadas. Nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas y el destino puede tener planes diferentes para ellos. Así que, mis amores, no perdamos la esperanza y sigamos soñando con un final feliz para Ande y Kerem. Aunque sinceramente creo que lo más importante es que ambos sean felices y que sigan triunfando en sus carreras. Si eso significa que tienen que estar separados, pues que así sea. Lo importante es que estén bien y que sigan haciendo lo que les apasiona. Su felicidad es lo primero. Lo importante es que ambos estén contentos con sus decisiones y que sigan creciendo como personas y profesionales. En resumen, la decisión de Ande Erçel de mudarse a Hollywood es una noticia que ha generado mucha expectación y ha provocado una gran cantidad de reacciones. La reacción de Kerem Bürsin, aunque silenciosa, es interpretada de diversas maneras. Esta decisión podría tener un impacto significativo en la carrera de Ande y podría reducir aún más las posibilidades de una reconciliación con Kerem. Pero como siempre, lo más importante es que ambos sean felices y que sigan triunfando en sus carreras. Que vivan sus sueños. Pero esperen, aún hay más. Vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos clave de esta situación. Primero hablemos del impacto que la decisión de Ande podría tener en la industria turca del entretenimiento. Su partida a Hollywood podría abrir puertas para otros actores y actrices turcos que sueñan con triunfar en el mercado internacional. Podría ser un catalizador para una mayor visibilidad y reconocimiento del talento turco en el mundo. Ande podría convertirse en una embajadora de la cultura turca y allanar el camino para futuras generaciones de artistas.
Segundo, analicemos el papel de las redes sociales en esta historia. Las redes sociales han sido fundamentales para mantener viva la llama de Anderem y para generar especulaciones sobre su relación. Cada publicación, cada comentario, cada like es analizado al detalle por los fans. Las redes sociales son un arma de doble filo, ya que pueden generar apoyo y entusiasmo, pero también presión y estrés. Tercero, reflexionemos sobre el concepto del amor verdadero y las expectativas que tenemos sobre las relaciones de las celebridades. A menudo idealizamos las relaciones de las personas famosas y esperamos que duren para siempre. Pero la realidad es que las relaciones de las celebridades son tan complejas y difíciles como las de cualquier otra persona. Es importante recordar que son seres humanos con sus propios problemas y desafíos. Cuarto, consideremos la posibilidad de que la decisión de Ande de mudarse a Hollywood no tenga nada que ver con Kerem. Tal vez simplemente quiere probarse a sí misma, explorar nuevos horizontes y alcanzar nuevas metas profesionales. No todo tiene que girar en torno a su relación pasada. Es importante respetar su decisión y no asumir que está motivada por razones personales. Quinto, pensemos en el futuro de Kerem. ¿Qué le depara el futuro? ¿Seguirá cosechando éxitos en Turquía? ¿También intentará dar el salto a Hollywood? ¿Encontrará el amor de nuevo? Son muchas preguntas sin respuesta. Lo único que podemos hacer es desearle lo mejor y esperar que siga sorprendiéndonos con su talento y carisma. Y para terminar, quiero recordarles a todos mis suscriptores que la vida es un viaje lleno de altibajos. A veces las cosas no salen como queremos, pero es importante seguir adelante y nunca perder la esperanza. Ande y Kerem han pasado por momentos difíciles, pero han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Sigamos apoyándolos en sus carreras y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la decisión de Ande. ¿Creen que triunfará en Hollywood? ¿Cómo creen que ha reaccionado Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y recuerden, mis amores, la vida es un viaje lleno de sorpresas y oportunidades. No tengan miedo de seguir sus sueños y de luchar por lo que quieren. Y sobre todo, no pierdan la esperanza en el amor. Quién sabe, quizás el destino les tenga reservada una gran sorpresa. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los quiero muchísimo y les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Besos.